Es bastante positivo el querer que el lugar de trabajo sea saludable. Eso es muy positivo. Lo que es arriesgado es intentar que sea saludable dando por buenas las modas de cada momento. Y vamos a hablar de eso en este episodio del podcast. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Lazola, a esta hora ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de cuando se dan por buenas algunas afirmaciones relativas a la salubridad de los espacios y se quieren implementar de manera automática. Y no solamente de manera automática, sino de manera muy completa. Y eso acaba provocando que haya un desplazamiento de otra serie de medidas y además la aparición de una serie de contraindicaciones que no se habían contemplado inicialmente. Y esto se me ha encendido un poquito el hacer este episodio porque hace unos días en redes sociales estuve viendo pues que se hacía una pregunta acerca de cómo se veía de interesante el implementar estas mesas de puestos de trabajo en las que estás de pie, que son muy altas y estás de pie. Y lo que me sorprendió es los comentarios de profesionales del FM que directamente ya daban una lista de las mejoras que tendrían las personas por utilizar este tipo de elementos, ¿no? Pero no es ya una cuestión de utilizar o no utilizar este tipo de elementos, sino el utilizarlos siempre. Y aquí entramos en algo que últimamente está ocurriendo mucho, y es el pensar que se acaba de inventar la rueda ahora mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues hay ya desde hace mucho tiempo, probablemente más tiempo que las oficinas, personas, trabajos, empleos, que se realizan de pie todo el día. No es algo nuevo. El trabajar de pie existe desde hace mucho. No es algo que ahora pues alguien con una bombillita en la cabeza diga, pues a partir de hoy hemos inventado el trabajo de pie y entonces ahora ya todo el mundo va a dejar su silla y va a empezar a trabajar de pie. Porque fuera sanísimo lo que tú quieras. No. Ya hace mucho tiempo que hay trabajos que son todo el día de pie. Y a esas personas que trabajan todo el día de pie, puedes preguntarles de primera mano si les ha resultado tan saludable como tú estás diciendo. Si no han tenido problemas de salud derivados de estar todo el día de pie en el trabajo. Yo creo que es bastante evidente que sí, ¿no? Claro que han tenido problemas. Pero claro, aparece una palabra en cada moda que suele ser el malo para todo. Y entonces aquí apareció la palabra sedentarismo. Y entonces ya el sedentarismo, como es muy malo, pues todo lo que recuerde a sedentarismo, pues hay que evitarlo y hay que irse entonces, intenta ir al lado completamente opuesto, que sería estar pues, todo el día de pie. O vete a saber, todo el día corriendo o todo el día montando en bicicleta. No, porque si te vas al extremo opuesto, estás generando también problemas. Un exceso de tiempo en una silla te provoca problemas. Pero a partir del momento en el que deja de ser un descanso para ser un problema. Pero si estás todo el día de pie y no tienes ese descanso, pregúntale a las personas que están trabajando, por ejemplo, en una tienda, por no hablar del campo, ¿vale? Pregúntale, pues, cómo tienen los tobillos, qué tal van los pies, o las lumbares, por estar todo el día de pie. Evidentemente, ya si hablamos de trabajos físicos, cuando se habla de que el ejercicio físico es muy bueno, hasta cierto punto, como todo. Pero pregúntale a las personas que trabajan en el campo, en la construcción, que es un trabajo muy físico, cuando llegan a cierta edad, pues igual, ¿qué tal van esos riñones? Los lumbares, o pues, ¿qué tal va la columna o las rodillas?
Es que es bastante evidente. ¿Por qué? Porque es justamente el extremo contrario. Es el estar todo el día sin parar. Es el no poder descansar. En el tema del deporte lo vemos muy habitualmente, ¿no? Es decir, bueno, que como hacer deporte es sano, pues hay personas que hacen tantísimo deporte que ya no es sano. Porque ya se ha pasado de la mesura. Pues aquí ocurría un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues como el sedentarismo es malo, pues entonces lo que se proponía era que todo el mundo esté pues, de pie todo el día. ¿Tiene sentido? Yo veo bastante evidente que no. Pero lo que más me preocupa es que se acepte de una manera tan rápida cualquier afirmación que venga de donde venga. Y es que hay muchas veces que simplemente lo que se mira es de dónde viene. Y se está reinventando la rueda, como estábamos diciendo. Hace poco hemos visto que ya causa risa, ¿no? Como afirmaban haber descubierto una forma de ahorrar energía, aprovechando la fuerza del sol, la energía del sol, para secar la ropa. En vez de utilizar una secadora, habían descubierto que se podía poner la ropa, bueno, se lavaba, ponerla al sol y aprovechar esa energía solar para que se seque la ropa. Y se anunciaba como un invento. No sé, hace un par de años. 2022, 2021, por ahí sería. O sea, es decir, alguien se atribuía el haber inventado el tender la ropa. Tender la ropa al sol. Hemos visto cantidad de cosas de estas, ¿eh? No hace mucho se hablaba de el primer barco propulsado por el viento, ¿no? Causa risa. Causa risa. Probablemente la noticia no fuera en esta línea tan simplista, sino que probablemente será el primer barco que aprovecha el viento no para desplazarse, sino para generar la energía del motor, que es el que lo desplaza. Es diferente. Pero el primer barco que se mueve por viento en 2024. Vale. Pues con esto ocurre igual. Y claro, cuando se habla de salubridad se está poniendo en juego pues, precisamente la salud de las personas. Entonces hay que tener un poquito más de cautela. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha ido viendo que cosas que se creían saber, pues luego no se sabían. Y aquí hemos dedicado un episodio a preguntarnos si tiene sentido que las empresas pues te digan lo que tienes que comer, te digan el ejercicio que tienes que hacer, etcétera, dentro de tu jornada laboral. Cuando tu contrato lo que dice y para lo que te han contratado es para cumplir una función dentro de la empresa, para realizar un cierto trabajo dentro de la empresa. Lo que comas y el ejercicio que hagas, la pregunta es, ¿está bien que la empresa lo haga? Vamos a dar por hecha la buena intención de la empresa. Simplemente el resultado que se obtiene tiene sentido. Cuando te incluyen clases de yoga dentro de tu jornada laboral, ¿es algo que tú agradeces? O si tú quieres jugar al fútbol. Pues al fútbol no se puede, tiene que ser yoga. Y si tú quieres pues, seguir comiéndote tus sándwiches, pues ya no se puede porque llevan cereal. Y a lo mejor pues tiene demasiados carbohidratos y tienes que comer algas. Y beber smoothie de apio. ¿Qué pasa si dentro de unos años esa corriente cambia? Y resulta que a lo mejor pues esas cosas que son tan saludables ahora pues se descubren unas contraindicaciones. ¿Es la empresa responsable de haber generado esas contraindicaciones? ¿No? ¿Es algo voluntario? Siempre que es algo voluntario, está bien. El problema es cuando la empresa decide por ti lo que comes y el ejercicio que haces. Eso es lo que nos preguntábamos en ese episodio. ¿Qué opinas? ¿Si te parece bien o te parece mal? Pues con esto ocurre un poco lo mismo. De repente, pues resulta que la empresa decide que vas a trabajar de pie. Bueno. ¿Y eso? Uno de los malos para todo que hay ahora mismo en el mundo de las oficinas son las reuniones. Hemos hablado de ello en algún episodio. Y entonces se dice que para que las reuniones sean más ágiles, pues que en vez de estar sentados en una sala, pues que las hagáis de pie. O las hagáis en un pasillo, para que como las condiciones acústicas son malas y estás incómodo, pues entonces directamente pues duren poco. Y vuelvo a decir lo mismo. Las reuniones existen desde hace mucho tiempo
por una evolución del trabajo. Y mira, es muy sencillo. Si tú quieres no hacer reuniones, lo puedes hacer. Ahora, la gestión que vas a tener que hacer para que los resultados del trabajo sean los equivalentes a si tuvieras reuniones, es una gestión mucho más enrevesada y mucho más potente que si tuvieras reuniones. Porque hay veces que como las reuniones ya es uno de esos malos para todo, el decir la palabra reunión equivale a decir que no se trabaja, que se pierde mucho tiempo, que hay interrupciones, etc. Cuando la reunión lo que hace precisamente es evitar esas interrupciones. Lo que hace es evitar que una persona cuando tenga la duda no se quede parado, porque ya se ha puesto en común en una reunión cómo es el trabajo, quién se va a encargar de cada parte, etc. Lo puedes explicar por separado a cada uno de los miembros de tu equipo. Si tienes un equipo de 8 personas, en vez de juntarlas a todas y decirlo una vez, puedes explicarle a cada uno las 8 veces y sin contexto, claro, porque solamente su parte, qué es lo que va a pasar ahí. Es muy fácil que se paren, que haya descoordinaciones, etc. Y entonces, antes o después, vas a hacer una reunión. Y a lo mejor no lo llamas reunión, le pones unas siglas en inglés, lo que tú quieras, para no reconocer que es una reunión. Y a lo mejor la haces a través de una videollamada, a través de algo tecnológico, para no llamarle reunión. Pero es una reunión. Se dan vueltas y se dan vueltas. Para algunas situaciones funcionará y para otras no. Es un elemento más. Otro elemento del que hemos hablado aquí otras veces, la discriminación por alergias. Pues otra moda es meter la naturaleza dentro de las oficinas. Y entonces se genera un problema de alergias que antes no había. El ejemplo que pongo siempre. Si tú eres alérgico al olivo, pues no vas a aplicar para tener un trabajo recogiendo aceitunas, porque eres alérgico. Entonces, pues aplicas a un trabajo de una oficina, porque en una oficina no hay olivos. Ahora llega alguien, llega el FM de turno, el arquitecto de turno, quien sea, que está de moda que haya árboles dentro de la oficina y te mete un olivo en la oficina. Y ahora tienes un problema que antes no había. Entonces, ¿tienen las empresas que pedir un listado de alergias en las entrevistas de trabajo a los empleados? Es decir, si en una oficina plantas un olivo, las personas que sean alérgicas al olivo no van a poder trabajar en esa oficina, por lo menos durante una época del año. ¿Eso va a ser definitorio a la hora de la contratación? ¿Es mejor esta situación que cuando no había olivo en la oficina? Claro, se buscan luego situaciones, ¿no? Que si las plantas estén liofilizadas, congeladas, demás, para que no den alergia y tal. Bueno, al fin y al cabo, ya eso pues deja de ser lo de introducir la naturaleza dentro del espacio de oficinas, ¿no? Simplemente es algo a mitad de camino, como tantas otras cosas, ¿no? Que se hacen en el mundo de las oficinas, como el trabajo híbrido, etc. Otra cuestión, por ejemplo, hablando de la salubridad de las personas, es cuando se afirma con tanta rotundidad que todo el mundo tiene que ir al trabajo en bicicleta. Porque hay países o ciudades muy conocidas donde la gente va al trabajo en bicicleta. Y es bueno, si tienes 60 años también tienes que ir en bicicleta. Hay ciudades que son muy planitas y que muchas personas pueden ir en bicicleta con poco esfuerzo. Pero hay otras ciudades que cada 2 calles hay un 8% de pendiente. Lo que pasa es que muchas veces no se percibe porque están los edificios alrededor y no es como cuando vas a una montaña y ves cómo la rampa va creciendo. En una ciudad muchas veces no da esa sensación, pero hay orografía en las ciudades, en muchas ciudades. Entonces, ¿qué pasa? La norma funciona solo para personas de unas ciertas edades y con un cierto grado de forma física. Claro, luego te dicen, no, es que si todo el mundo va en bicicleta a la oficina, al final todo el mundo acaba cogiendo esa forma física. Dentro de unos rangos de edad, claro. Entonces, claro, caemos otra vez en el edadismo tan habitual como con tantas otras cosas y en la falta de inclusión de personas que tengan una serie de dificultades físicas, ¿no? Pues claro, resulta que en la empresa todo el mundo tiene que ser atleta para realizar un trabajo en la empresa.
se va un poco prestando más atención a lo que es desde el punto de vista del trabajo complementario, porque desde tu punto de vista vital, evidentemente, para ti estar en forma puede ser lo más importante del mundo. ¿Puede ser más importante que tu trabajo? Claro que sí, claro que puede serlo. Digamos, en el compendio general de tu propia vida, lo que tú quieras hacer. Evidentemente, eso no es criticable. De lo que estamos hablando es de que dentro de la actividad que tienes que realizar en la empresa, se le preste tanta atención a que estés en forma. Una vez más, el ejercicio físico parece bastante claro que es saludable hasta cierto punto, pero luego por encima de ese nivel de ejercicio ya empieza a ser lesivo, ya empieza a generar una serie de problemas, o en el momento o a lo largo del tiempo. El tema de la desmesura. Y es que cuando se aplican las modas suelen atravesar un periodo de desmesura. Por eso, quitamos las reuniones, se quitan. Que no puede utilizarse papel en la oficina y tal, pues se quitan las papeleras y ya no hay papel en ninguna parte en la oficina, de la noche a la mañana, el papel es muy malo. Hasta que llega otra tendencia que dice que las pantallas son muy malas y que la falta de concentración de hoy en día se debe a las pantallas y que cuando había una conexión del lápiz o el bolígrafo con la mano, el papel que se conecta mejor con el cerebro y entonces todo funciona mejor cuando se hace en papel. Y entonces hay que apagar las pantallas y que todo el mundo vuelva otra vez a utilizar el papel que se le había prohibido hace unos años porque el papel era muy malo. ¿Para qué? Para según qué cosas. Era muy malo para según qué cosas. El problema que tenemos cuando se aplican estas modas es que estas modas prestan atención a una cosa. Y cuando se implementa algo, tiene muchas consecuencias en muchos ámbitos. Es lo que estábamos hablando. Qué bonito que tú colocas plantas en una oficina, se trae el mundo natural a un entorno que no lo tenía, las plantas hacen su fotosíntesis, son depuradoras del aire, etcétera, etcétera. Qué bien, ya, pero es que las plantas, si son naturales, atraerán insectos y atraerán todo tipo de animalitos que viven en las plantas, que es algo que tienen las plantas, y atraen alergias, las fobias a las arañas, todo este tipo de cosas. Y dices, oye, alguien que trabaja en una oficina tiene que estar preocupado por si le dan miedo las arañas. Si te dan miedo las arañas, pues no irás de expedicionario a la selva, pero trabajas en una oficina. Y hasta hace poco, pues no era importante si tenías miedo a las arañas trabajando en una oficina. Y ahora, yo creo que en la gran mayoría tampoco. Estamos hablando de cuando se implementan esta serie de medidas, ¿no? Es como cualquier otra moda, ¿no? Lo que estábamos hablando, te quedas de pie todo el día porque el sedentarismo es malo y entonces la circulación de tus tobillos y la sobrecarga de tus lumbares, la columna y todo esto, pues viene sola, porque es que no es que lo pienses tú, es que aparece. Simplemente tienes que preguntar a la gente, como digo, que trabaja de pie, que hay muchísimos trabajos desde hace muchísimo tiempo que ya están inventados en los que la gente trabaja de pie. Las reuniones, las puedes quitar, volverán. Que vuelvan menos. El problema de las reuniones, como todo, es la desmesura. Cuando te pasas todo el día de reuniones muy largas y tal, entonces ¿cuándo puedes realizar los trabajos? Pues no tienes tiempo. Porque hay una desmesura en las reuniones. Pero si las quitas del todo, estás también cayendo en una desmesura. Al quitarlas del todo. ¿Qué ocurre con las videoconferencias? Las videoconferencias son muy eficientes porque no tienes desplazamientos entre reuniones. Si tú tienes una reunión a las 9 de la mañana en un punto de tu ciudad y quieres tener otra después, pues probablemente tengas que contar con una hora de desplazamiento dentro de la ciudad, o si es fuera de la ciudad que tienes que irte a otra, pues a lo mejor hasta con varios días de diferencia. Mientras que, a través de una videoconferencia, puedes estar entre 9 y 9 y media con una videoconferencia, pues, ¿qué te voy a decir yo? Con Galicia, terminas a las 9 y media y la siguiente la tienes, pues, yo qué sé, con Miami o con sea, con China, me da igual, en cualquier sitio, o con el pueblo de al lado, me da igual.
pero no hay tiempo de desplazamiento. ¿Qué ocurrió cuando se empezó a implementar el tema de las videoconferencias de manera habitual? Pues que se llenaron los calendarios de reuniones constantemente. Como no hay desplazamientos, podías tener 8 reuniones en una mañana. Claro, ¿y cuándo desarrollas el trabajo? Entonces esas reuniones, claro, son malas. Son malas ¿por qué? Porque no te dejan trabajar. Pero porque hay una desmesura en las reuniones. Entonces, de la misma manera que era malo tanto tiempo de desplazamiento, y muchas veces innecesario, porque hay cosas que se pueden hacer a través de la pantalla, pues resulta que cuando todo se hace a través de la pantalla, como no hay desplazamiento, se comprime el calendario muchísimo. Hay una desmesura. Y al haber esa desmesura, ya no hay tiempo para trabajar. Siguiente, pues que no haya ninguna videoconferencia. Que no haya ningún tipo de reunión. ¿Vale? Pues ya tienes todo el tiempo para realizar una tarea que no sabes cuál es, que no está coordinada. O que para coordinarse necesita tanta gestión que se coordina muy despacio. Cuando con una breve reunión se podía haber arreglado el problema. Pero llega una moda, llega una palabra de bueno para todo o de malo para todo, aparece videoconferencia, la novedad del mundo mundial. Pues la videoconferencia existe desde hace mucho tiempo y lo que se le tiene que dar es un uso racional para las cosas que es buena la videoconferencia. Y cuando se hace algo para lo cual la videoconferencia no tiene cabida o no es la mejor opción, pues se tienen que intentar hacer las otras opciones. Aunque sea algo que suene antiguo en ese momento. Pero luego cuando vuelve la moda anterior, entonces lo antiguo pasa a ser nuevo y lo nuevo antiguo. Es lo que hablábamos del lápiz, del papel, que incluso lo estamos viendo en el sistema educativo. Como hay países, los primeros que implementaron pues que en las aulas se sustituyera el papel y el lápiz por ordenadores o tablets, que algunos de esos países ya están volviendo atrás, porque no les ha funcionado. Mientras que los países que han sido los últimos en implementar la tecnología en las aulas, la siguen implementando ya con la duda de ver que quienes han ido por delante, algunos de ellos han vuelto hacia atrás. ¿Quién está siendo vanguardista ahora? ¿Los países que ya están quitando la tablet del aula o los países que están llenando las aulas de tablet? ¿Quién es más vanguardista? ¿Quién es más retrógrado? ¿Lo puedes pensar? El problema, efectivamente, es que se da por hecho y que se quedan con imágenes sueltas. Cuando una empresa muy vanguardista de cualquier país anglosajón hace una oficina con un diseño específico, pues al cabo de unos años ves un montón de gente copiándolo. Pero no se dan cuenta de que a lo mejor esa misma empresa ha visto que no funcionaba y ya lo ha quitado. Pero se quedaron con la foto del principio. Y entonces copian la foto del principio, sin prestar atención a que no les ha funcionado. Y desde luego sin análisis ninguno, porque puede ser que a otra empresa le funcione y a ti no. Porque está en otra cultura, está en otro tipo de país. La cultura empresarial varía muchísimo. El teletrabajo en algunos países ha sido arrasador y en otros países ha sido arrasado. Porque las culturas empresariales y del trabajo son diferentes. Y cuando hablas de un tema de cultura del trabajo, no se trata de tomar una medida. Porque se rodea de muchas cuestiones y no puedes abarcar todas esas cuestiones. Si es algo que te interesa, tengo hasta varios libros escritos al respecto. Es mucho más fácil negarlo, decir de cara a la galería que funciona perfectamente, pero bueno, hemos visto recientemente que casi el 80% de los CEOs que ha hecho una encuesta de una gran consultora han dicho que de aquí a 3 años el teletrabajo, de su parte de trabajo híbrido, habrá desaparecido. Por mucho que todavía se nieguen. Dentro de un par de años veremos que todas estas personas que en redes sociales lo niegan, lo defenderán y dirán que es que ha sido necesario hacerlo porque el trabajo híbrido tenía tal y cual desventaja y bueno, pues parecerá vanguardista en ese momento. Ocurre muchas veces. Con la salubridad hay que tener un especial cuidado. Ha habido muchas medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo que luego ha resultado que no eran tan buenas. No solamente, a nivel nutricional es muy fácil, cuando alguien te dice que un alimento es bueno o malo, es muy fácil encontrar otro estudio contrario
que afirme pues, exactamente lo contrario, hasta incluso diametralmente. Y a lo largo del tiempo también. El malo para todo nutricionalmente a lo largo del tiempo siempre ha existido, siempre ha habido alguno, pero ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El malo para todo de ahora no es el mismo malo para todo en la nutrición que había hace 30 años. Y claro, la expresión es, antes se pensaba, pero ahora sabemos. Antes se pensaba que esto era muy bueno o que era muy malo, pero ahora ya hoy en día ya sabemos que eso no era tan bueno o no era tan malo. La cuestión es que si te fijas un poco, cada cierto tiempo, eso de ahora ya sabemos pasa a ser antes se creía. Pero ahora sabemos y aparece otra cosa, que a lo mejor es incluso la que había antes o puede ser otra cosa nueva. Pero siempre la afirmación es ahora ya sabemos. Hace unos años dijiste, ahora ya sé, lo que ahora tú mismo me estás diciendo, pensabas. Pero en ese momento me decías que ahora sabemos. ¿Qué es lo que me estás diciendo ahora y lo que seguramente me vas a seguir diciendo cada vez que cambie el discurso en cuestión? El tomar decisiones por todos los demás y decir, no, pues a partir de ahora en esta empresa solamente se va a comer esto, tal, y se va a tener este tipo de plantas y se va a hacer este tipo de ejercicio, tal y cual, pues es muy arriesgado. Entonces, oye, no hay que perder de vista ¿para qué contrataste a esas personas? ¿Y cómo puedes hacer que esas personas hagan mejor su trabajo? Pero de manera directa. No... A ver, todo el mundo trabaja mejor si ha dormido bien. ¿Es labor del FM conseguir que las personas duerman mejor? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero si lo es, ¿cuál es la función de esa persona en la empresa? ¿Dormir? No. Tiene que sacar un trabajo. Dormir lo suficiente le va a ayudar a hacer mejor su trabajo. Lo cual ya, hablando en estos términos, suena incluso un poco fuerte. Es reducir todo lo que haya en la vida a hacer mejor el trabajo. Que hagan deporte para que así rindan más en el trabajo. Que duerman mejor para que así rindan más en el trabajo. También es una desmesura hablar así. Y se oye muchas veces. Cuando veíamos esas oficinas que tienen una cama al lado del escritorio, decía, fíjate qué bien, porque así no tienen que irse a casa a dormir. La otra lectura es, están las 24 horas en una oficina. Hay que tener mesura. Y como digo, el creer en cada momento que se tiene la razón y afirmarlo tan rotundamente, que es lo que me llamó la atención, volviendo al principio, de esto de los escritorios de pie. Bueno, el escritorio de pie tiene la función o la posibilidad de que te levantes de la silla, que puedas seguir trabajando, pero estirando las piernas. Vale. No deja de ser una intención de que tengas una mayor productividad. Bueno, ¿que sea mejor para tu salud? Si lo combinas, parece que sí. Pero si eso supone eliminar la silla, que es algo que enseguida departamentos de compras y demás pueden pensar, ¿no? Como pasó con el teletrabajo, pues reducimos superficie de oficinas. Y claro, luego cuando la legislación dice, bueno, pero es que tienes una responsabilidad aunque estén en su casa, entonces a lo mejor ya no era tanto. Y con esto igual. Pues, si quitas todas las sillas, pues tampoco es saludable. La salubridad son muchas cosas. Y cuando se toma una medida, esa medida se compone o contrae o conlleva todas las consecuencias que la rodean, no solo aquella a la que tú has prestado atención. Y porque no te importen las demás no significa que no acaben siendo las más importantes. Cuando acaba convirtiéndose en un problema muy importante, claro. Es lo que hablábamos antes. No, es que presto atención a que la videoconferencia me evita el desplazamiento y al final lo que acaba ocurriendo es que nunca puedes trabajar porque estás siempre de videollamadas o de reuniones telemáticas. Simplemente, sobre todo cuando es salubridad, antes de dar algo por sentado y ya imponerlo al resto, habría que pensarlo un poco y no generar problemas donde
Inicialmente no los hay. Oye, será más interesante que habilites un espacio bueno para que cada uno pueda comer lo que estime que tiene que comer, que obligar a que todo el mundo coma lo que tú quieras o que haga el deporte que tú quieras. A lo mejor lo interesante es que en vez de dar clases de yoga dentro de la oficina, dieras un tiempo libre para que cada uno pueda hacer el deporte que quiera y habilitar un espacio para que la gente haga deporte. No todo tan dirigido porque a lo mejor has leído que el yoga es lo mejor del mundo porque tal, entonces todo el mundo yoga. Y sobre todo, un llamamiento una vez más a que no discrimines, de verdad, que no tomes medidas solamente pensando en el grupo que es capaz de cumplir esas medidas, que no todo el mundo está en forma para montar en bicicleta, que no todo el mundo tiene 25 o 30 años para estar en forma y hacer cualquier cosa que se te ocurra, que no, que hay personas que ya tienen una edad, que son perfectamente válidas para su trabajo y que las estás discriminando por algo que no es su trabajo, que es ya el punto de rebosar, ¿no? Es decir, bueno, es que, yo qué sé, es un despacho de arquitectura o unos contables o unos abogados o lo que sea, pues es muy probable que un abogado o un contable que tenga ya 60 años y que lleve trabajando décadas tenga una mayor calidad en esa actividad profesional que alguien que tenga 25 que ha empezado el año pasado. Pero estás discriminándole porque no va al trabajo en bicicleta. No, hombre, no. Eso ya que se encarguen las carreras ciclistas. De que quien no va al trabajo en bicicleta a lo mejor no gana la carrera. Pero es que a lo mejor no se presenta, es que a lo mejor no le interesa. Y es que a lo mejor ya pasó ese momento y ahora le interesa otra cosa. ¿Por qué tienes tú, como FM, que intentar imponer a cada cual todo lo que haga en su vida? No tiene sentido. Entonces, mucho cuidado porque se están tomando como válidas unas medidas relativas a la salud cuando no está tan claro. Y esto, lo que te digo, solamente hay que hablar con personas que estén todo el tiempo de pie para ver qué consecuencias tiene, o con personas que estén todo el tiempo sentadas para ver qué consecuencia tiene. Personas que trabajan en el campo, que hacen mucho ejercicio, o en la construcción, como decíamos antes, que hacen mucho ejercicio. Personas que estén trabajando en espacios exteriores todo el tiempo, personas que estén trabajando en espacios interiores todo el tiempo. Y siempre que haya algo que sea todo el tiempo, verás cómo conlleva una serie de consecuencias que quien está en el otro punto no tiene. Quien está todo el tiempo sentado tiene unos problemas diferentes de quien está todo el tiempo de pie. Quien está todo el tiempo trabajando un ejercicio físico muy potente tiene unos problemas diferentes de quien no hace nada de ejercicio físico. Pero hay problemas en todas partes. Entonces, antes de tomar esas decisiones por todo el mundo, hay que tener un poco de mesura. Y analizar un poquito las cosas, que es bastante más complicado que coger una frase al vuelo y decir, es que esto es muy bueno, como es muy bueno, venga, se hace. No debería ser así. No sé qué opinas. Como siempre, lo más interesante van a ser tus comentarios. Ya sabes, a través de aquí mismo, las redes sociales o de donde quieras. Nos lo cuentas, que siempre es lo que nutre este podcast de esa existencia de comunicación que tenemos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.